Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y le damos gracias también por todos aquellas que en algún rincón de la tierra reciben este mensaje. Padre amado, ponemos nuestra vida en su mano santa. Damos honra, gloria, honor y alabanza a su nombre. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y continuamos con el libro de Daniel. En la Apocalíptica bíblica encontramos que en el libro de Daniel, capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, nos hablan de la Apocalíptica bíblica y descubrimos a Jesús. En el tema anterior vimos en el capítulo 2 a Jesús como la piedra. Hoy trabajaremos con el capítulo 7, los versículos 13 y 14, donde Cristo aparece como el Hijo del Hombre. Leamos Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, y entonces preparémonos para el estudio. Quisiéramos cubrir también Daniel capítulo 8, versículo número 11. Daniel capítulo 7, versículo 13, versículo 14, dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La pregunta es, ¿quién es este hijo de hombre? Cuando vemos y estudiamos la frase hijo del hombre, descubrimos que es un título apocalíptico. Aparece en el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico. En el capítulo 7, que es un capítulo apocalíptico. Y en la escena que aparece llama la atención porque estamos presente o estamos contemplando una escena de juicio. Versículo 9 y 10. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo número 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Una escena de juicio. El Padre Celestial se sienta para hacer juicio, y en esa escena, en ese escenario, en esa circunstancia, aparece este personaje como un hijo de hombre. Hijo de hombre. Cuando nosotros buscamos en la Biblia el significado y el valor de este nombre, descubrimos cosas maravillosas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando usted busca esto de hijo de hombre, se encuentra en los evangelios, y hemos dicho esto varias veces, en los evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, 65 veces Jesús usa ese título, y en San Juan, 12 veces.
Si miramos con cuidado, el más pequeño de los evangelios, el primero que se escribió, San Marcos, nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre en dos perfiles de Jesús. Número uno, el perfil como un ser divino y también como un ser humano. Llama la atención el contraste. Llama la atención cómo Dios nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. En San Mateo capítulo número 3, versículo 17 y capítulo 17, versículo 5, Dios dice, aquí este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. En el 17:5 dice, aquí este mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Dios está combinando el Salmo 2, versículo 7 y Isaías 42, versículo 1. Mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. La parte divina de Jesús, mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, el siervo sufriente, la parte humana. Marcos nos presenta a Cristo en esas dos dimensiones, como un ser divino, como un ser humano, y así se repite con la frase Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Les llama la atención leer rapidito Marcos capítulo número 2, versículo 5, versículo 10 y versículo 11. Hablando de Cristo en su calidad de ser divino, Marcos capítulo 2, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. El único que perdona pecados es Dios. Así que Cristo tiene la autoridad de perdonar pecado porque es un ser humano, pero primero es un ser divino. En el capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías, dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y en San Mateo 1:23 dice que Emanuel significa Dios con nosotros. En el libro de San Marcos capítulo 2, versículos 10, dice el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, Cristo está reclamando su derecho y su autoridad como un ser divino. Marcos nos sigue diciendo en el capítulo 8, versículo 38, más acerca de la divinidad de Jesús. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Un ser divino, capítulo 13, versículo 26. Dice San Marcos capítulo 13, versículo número 26, lo siguiente. Pero respecto, San Marcos capítulo 13, versículo 26. Ahora sí. Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Llama la atención cómo Marcos también nos pone bien en claro que Cristo es un ser humano. Capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y dice Jesús, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Un ser divino, pero también un ser humano. En el capítulo 9, versículo 9 de Marcos, dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y sigue diciendo el versículo 12, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. De manera que Cristo estaba muy consciente de lo que le pasaría, sabía a qué había venido a la tierra. En el capítulo 9, el versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Un ser divino, pero un ser humano.
dos perfiles de el Hijo del Hombre. Capítulo 10, versículo 33. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia enseña la Biblia. Capítulo 10, versículo 33. Dice el verso 33, San Marcos, capítulo 10, versículo 33. Dice el verso 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará el Hijo del Hombre. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Divino humano, Hijo del Hombre. Marcos capítulo 14, versículo 21, sigue aclarando la idea de divino humano. San Marcos capítulo 14, versículo 21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cristo estaba consciente de quién era. Aunque era un ser divino, se hizo humano y sabe que iría hasta el dolor, sufrimiento y la muerte. Versículo 41, San Marcos capítulo 14. Dice Marcos 14, 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Divino humano. Cristo es un ser divino, pero que se hizo humano. El Hijo del Hombre. Es un título apocalíptico, hemos dicho. No solamente aparece en el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico, sino que aparece en el capítulo 7, que es parte de la apocalíptica en el libro de Daniel. Y esto nos lleva entonces a tener una idea más clara acerca de la misión del Señor Jesús. Hemos dicho que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios le revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no conoce, lo que el hombre no entiende. Y cuando buscamos en la Biblia la apocalíptica bíblica, como repetimos en cada uno de estos temas, tenemos que leer Isaías capítulo 24 al 27, el libro de Ezequiel capítulo 38, 39, tenemos que leer Daniel capítulo 2 y capítulo 7 al 12, el libro de Joel capítulo 2 y 3, Zacarías capítulo 9 al 14. En el Nuevo Testamento, y veremos algunos de esos lugares, tenemos que ver a Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17, capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Siendo que Hijo de Hombre es un título apocalíptico, demos un repaso por la Biblia para encontrar las pruebas y las evidencias que nos ayudan en este sentido. En San Mateo capítulo 24, que es un capítulo apocalíptico, Mateo capítulo 24, mire cómo aparece una y otra vez el título Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24, Cristo es el Hijo del Hombre. Dice el capítulo 24, San Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. La segunda venida. Mateo 24 es un capítulo apocalíptico. Y sigue diciendo Mateo en el versículo 37, dice el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis, apocalíptico, apocalíptica. Capítulo 24, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Perfiles del Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24, versículo 44, dice la Biblia, por tanto, también vosotros estad preparados, porque
el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre. Cristo es el Hijo del Hombre. Cristo es un ser apocalíptico. Cristo es Dios con nosotros. Cristo es un ser divino que se hizo hombre para cumplir la misión de salvación, la misión de rescate, la misión de restauración. Otro capítulo apocalíptico ahora es Marcos capítulo número 13. Marcos en el capítulo 13, que es apocalíptico, mire usted lo que dice la Biblia, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13 también señala al Hijo del Hombre. En San Lucas capítulo 21 también tenemos pruebas o evidencias del Hijo del Hombre. Dice Lucas 21, versículo número 27. Dice el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y el versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una y otra vez se nombra, se repite el título Hijo del Hombre en estos capítulos apocalípticos. E interesante es que se relacionan con la segunda venida. Lo hace Mateo, lo hace Marcos, lo hace Lucas, los evangelios sinópticos, específicamente en los capítulos que tienen que ver con la apocalíptica bíblica. No hay casualidad, no existe la casualidad, hay un completo orden. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, veamos los versículos 7 y versículo 13. Apocalipsis es una apocalíptica bíblica completa. Entonces, mire lo que nos dice acerca del Hijo del Hombre y de su venida. Se mantiene la coherencia, se mantiene el mismo orden, el mismo enfoque bíblico, al principio, al medio y al final. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por el sí, amén. La segunda venida. Ahora, mire usted en el capítulo 1, el versículo 13. ¿De quién están hablando? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El Hijo del Hombre, en la apocalíptica del libro de Apocalipsis, valga la redundancia. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el versículo 14 remacha, recalca y enfoca otra vez al Señor Jesús, nada más y nada menos como el Hijo del Hombre. Apocalipsis 14, versículo 14, y si usted mira con cuidado, se da cuenta que también habla de la segunda venida. No es casualidad. Capítulo 14, versículo 14, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cuando usted lee Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, descubre que viene en una nube hasta el Padre Celestial, hasta el anciano de días. Y Cristo dejó muy en claro que vendría en las nubes de los cielos. Y Apocalipsis 1:7 dice en las nubes. Y ahora dice el capítulo 14, versículo 14, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cristo viene a cegar, Cristo viene a cosechar, la segunda venida. Es interesante seguir buscando este título, Hijo del Hombre, y encontrar algunos detalles. Por ejemplo, cuando usted lee en Daniel capítulo número 10, de los versículos 5 y 6, y lee Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 20, usted queda asombrado y maravillado de cómo Daniel ve al Hijo del Hombre y cómo Juan ve a Jesucristo. Y la descripción es idéntica. Veamos rapidito. En el libro de Daniel, en el capítulo número 10, los versículos 5 y 6. Mire los perfiles o las características de este Hijo del Hombre, que también recibe el nombre de Miguel. Daniel capítulo 10, versículo 5, versículo 6, dice el verso 5, la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Estamos consultando a Dios a través de su libro. Estamos escuchando la palabra de Dios a través de su santo libro.
Daniel capítulo 10, versículo 5, versículo 6, dice la Biblia, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ponga cuidado. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel está mirando a este personaje, está mirando al Hijo del Hombre, está mirando a Miguel. Y ahora Juan describe a Jesús y lo está mirando en Patmos, en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 en adelante. Ponga cuidado, mire usted los perfiles de Jesús en comparación con ese personaje de Daniel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El mismo personaje. Al Hijo del Hombre Juan conocía a Jesús. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, lo mismo que vio Daniel. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice Juan, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, hay nada que temer. Estoy con ustedes, estoy presente. Tengo todo el control y todo el dominio en mis manos, e inclusive les tengo a ustedes en mi mano. Estos mensajeros, ángeles, le representan a usted y me representan a mí. Nosotros somos los mensajeros del Señor, somos los embajadores de Dios, y Cristo nos sostiene en su mano todopoderosa. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hijo del Hombre. Llama la atención cuando uno se identifica con Jesús a través de los títulos que él adopta. Daniel capítulo 7, versículo 13-14, Hijo del Hombre. Hay mucho que decir acerca del Hijo del Hombre, pero pienso que lo que hemos dicho es suficiente. En el capítulo 8, versículo 11 del libro de Daniel, dentro de la apocalíptica bíblica de Daniel, aparece otro título interesante. Queremos ver todos esos títulos que aparecen en Daniel acerca de Jesús, dentro de la serie Cristología Apocalíptica. Cristo en toda la apocalíptica bíblica. Daniel capítulo 8, versículo número 11. Mire qué cosa interesante. Daniel capítulo 8, versículo 11. Daniel capítulo 8, versículo 11. ¿Qué título aparece aquí? Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Está hablando de ese cuerno pequeño que aparece en el capítulo número 8. Pero nos interesa el título, príncipe de los ejércitos. ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? ¿Tiene algo que ver con Cristo Jesús? ¿Es Cristo el príncipe de los ejércitos? Cuando nosotros leemos el libro de Josué, en el capítulo número 5, los versículos 13 al 15, aparece un interesante personaje en la toma de Jericó. Y este personaje se identifica y da el título que tiene en el cielo. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15.
Mire qué cosa linda. Descubrir a Jesús, encontrar a Jesús, conocer a Jesús, conocer, comprender y entender a Jesús es la razón de ser de la existencia de cualquier criatura en el universo entero. Hasta los más grandes, poderosos serafines y hasta el ángel más pequeñito, con la misión más simple, todos encuentran su gozo, su alegría, su razón de ser, su razón de existir en conocer, comprender y entender a Jesucristo. Qué pena, qué tristeza, qué dolor que la gente ignore, que la gente no conozca a Jesús. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, dice la Biblia: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y dice la Biblia: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Cómo es posible que el príncipe, el comandante, el principal, el jefe, el líder de los ejércitos del cielo haya venido y se le haya presentado a Josué? ¿Quién es este príncipe de los ejércitos del cielo? ¿Quién es este personaje que acepta que lo adoren? Ningún ángel acepta que se le adore, pero este personaje, príncipe de los ejércitos, acepta la adoración de Josué. Es más, se la exige: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y entonces Josué lo adora. ¿Quién es este personaje? Mire qué cosa interesante, mire qué belleza viene ahora. Este príncipe del ejército de Jehová es nada más y nada menos que el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Y aquí hay tantos detalles hermosos. Número 1, este ángel de Jehová aparece a Agar. Génesis capítulo 16, versículo 7, versículo 9 al 11 y el versículo 13. Pero este mismo personaje se le aparece a Abraham. Génesis capítulo 22. Usted recuerda cuando Abraham, cumpliendo la orden, iba a sacrificar a Isaac. Y entonces, cuando tomó el cuchillo en la mano, cuando iba a degollar al muchacho, mire lo que pasó. Génesis capítulo 22, este ángel de Jehová se le aparece a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 11 y versículo 12, dice la Biblia: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Oigan las palabras del ángel. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y dice ahora: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué está diciendo el ángel? Yo soy Dios, soy un ser divino. Mire las palabras: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién está hablando? El ángel de Jehová. ¿Qué le está diciendo? Que él es un ser divino. Mire qué cosa linda sigue aquí en la Biblia. Jacob dice que él es el ángel que lo libera de todo mal. Génesis 48, versículo 15, versículo 16. Pero este mismo personaje aparece en Éxodo a Moisés. Mire qué cosa linda. El príncipe de los ejércitos del cielo. Éxodo capítulo 3. Versículo número 2, dice el verso 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Sigue diciendo el versículo 4: viendo Jehová
que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Mire el juego de palabras. Versículo 2, el ángel de Jehová. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, juego de palabras, este ángel de Jehová es Jehová, este ángel de Jehová es Dios, es un ser divino. El versículo número 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Con quién está hablando? Con el ángel de Jehová. ¿Qué pasó con Josué? Lo adoró. ¿Qué está pasando ahora con Moisés? Dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos de Jehová? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. ¿Y quién es este personaje? Veremos una cosa linda y es que ese personaje es Cristo Jesús. Sigamos mirando y buscando evidencias en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 7, versículo 38 se dice que le llaman el ángel del Sinaí. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 7, mire hasta dónde llega este personaje. Llega hasta perdonar pecados. El único que puede ser adorado es Dios y el único que perdona pecados es Dios. Ahora, mire qué interesante se pone esto. Zacarías capítulo número 3, mire usted, versículo 1 al versículo 7. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Estamos trabajando en este momento con el título El Príncipe de los Ejércitos de Jehová. Estamos descubriendo al Señor Jesús en la apocalíptica bíblica. Estamos trabajando con Daniel capítulo 8, versículo 11. Es imperativo, es de vida o muerte conocer, comprender y entender a Jesús. ¿Por qué? San Juan 17:3 dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amigo, amiga, hermano, hermana. Si usted no conoce a Jesús, entonces usted está en serios problemas. Necesitamos conocer a Jesús. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 7. Mire ahora, el ángel de Jehová perdonando pecados. Recibe adoración y ahora perdona pecados y ahora se presenta el ángel de Jehová, como Dios. Me mostró el sumo sacerdote Josué, estamos en Zacarías 3, 1 al 7. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, ángel de Jehová ahora dice Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Este Josué es el sumo sacerdote Josué. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, perdonando pecado este ángel de Jehová. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién está hablando? El príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está hablando? El ángel de Jehová. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Y ya lo veremos en un momento. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Cómo el Señor Jesús se identifica con su pueblo? ¿Cómo se empeña, se interesa? Y cómo la Biblia completa en cada sección nos está presentando, mostrando al Señor Cristo Jesús. Ya vimos en Josué capítulo 5, versículo 14, que el ángel de Jehová recibió adoración.
En la experiencia de Manoa y su esposa, encontramos en Jueces, capítulo 13, versículos 2 al 25, que el ángel acepta la oferta y la adoración que se le rinde. Y ahora vamos al Nuevo Testamento y veamos de una manera hermosa al Señor Jesús presentando los mismos perfiles que el ángel de Jehová. ¿De dónde procede el ángel de Jehová? Procede del Padre, procede del cielo, procede de Dios. San Juan capítulo 16, mire qué cosa linda. San Juan capítulo 16, versículo 28, podemos estar seguros, confiados en que Cristo es quien dice ser, Cristo es quien es. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Salvador, nuestro Redentor. San Juan capítulo 16, versículo número 28, dice el verso 28. Dice Jesús, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La misma experiencia del ángel de Jehová. Procede del Padre y regresa al Padre. Cristo es la misma persona. En el capítulo 3 de San Juan, versículo 34, el Señor Jesús dice muy claro que habla por el Padre. Viene a cumplir la voluntad del Padre, así como lo hacía el ángel de Jehová. San Juan 3:34, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 34. Recuerde, usted preguntará, pero ¿por qué tantas citas de la Biblia? ¿Por qué correr por la Biblia? ¿Por qué todo la Biblia, la Biblia, la Biblia? Amigos, recuerde, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no está la palabra de Dios, no se produce la fe. No son argumentos ni disquisiciones humanas, es la palabra de Dios. Si nos edificamos, si construimos, si nos apoyamos, si nos afianzamos en la palabra de Dios, entonces se produce una fe que está por encima de toda prueba. Nuestro cerebro despierta, se reaviva, se reanima. Nuestro cerebro se conecta con la fuente de todo bien, se conecta con Dios. Nuestro cerebro es cambiado, transformado. Nacemos de nuevo, se produce en nosotros el nuevo nacimiento, se produce en nosotros la regeneración, se produce en nosotros la conversión, se produce el arrepentimiento, se produce todo un cambio que hace posible que nuestra vida refleje la belleza y la santidad de Dios, como se reflejó en la belleza y la santidad del Señor Jesús. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Dios quiere darse a conocer, pero no con palabras y argumentos. Dios quiere darse a conocer por testimonio. San Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Dónde está el testimonio? Testimonio. En el Nuevo Testamento, la palabra testimonio significa presentar las pruebas a favor de Jesús. Estamos presentando las pruebas bíblicas, teológicas a favor de Jesús, pero necesitamos también mostrar en nuestra vida las evidencias de que hemos estado con Jesús. De allí la belleza de la cristología apocalíptica. San Juan capítulo 3, versículo 34, dice el verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cristo viene y nos habla y nos presenta las palabras de Dios, como el ángel de Jehová presentaba el mensaje de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 14 de San Juan aparece una declaración interesante y creemos que es pertinente en lo que estamos diciendo. San Juan capítulo 14, versículo 24, dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y dice Jesús, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra razón poderosa de ver que Cristo es el ángel de Jehová, que Cristo es Jehová, que Cristo es Dios, que Cristo es el príncipe de los ejércitos del cielo. Cuando estudiemos
en el capítulo 10 estudiemos a Miguel y en el capítulo 12 vamos a tener algunos detalles que no presentaremos ahora acerca de Cristo como ese príncipe de los ejércitos del cielo, Cristo como Miguel, el arcángel Miguel. Ya veremos otros detalles interesantísimos cuando nos toque trabajar con el capítulo 10. Cristo habló las palabras del Padre. Cristo ejerce el poder del Padre. San Mateo capítulo 28, mire las declaraciones que Jesús hizo acerca de quién es Él. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice el versículo 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me gusta la palabra potestad, la palabra exusía, toda autoridad, todo derecho de gobernar. Todo lo que el Padre puede hacer, yo lo puedo hacer, en el cielo y en la tierra. Exusía. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, descubrimos que Cristo es Dios con nosotros. Emmanuel. Descubrimos que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Descubrimos que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Descubrimos que la Biblia nos enseña, nos instruye acerca de la persona de Jesús. Y la Biblia muestra y demuestra las pruebas y evidencias de quién es el Señor Jesús. Jesús ejerce el poder del Padre. Llama la atención cuando Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Dios. ¿A través de quién? Dice, a través de su Hijo. Cristo es el todopoderoso creador. Cristo es el creador y sustentador de todo el universo. Cristo es más de lo que nadie se puede imaginar. Y a pesar de ser quien es, se hizo hombre y murió en una cruz para restaurar en el universo los derechos que pertenecen solo al Padre Celestial. Recuerde que la ira de Dios significa que todo lo que aparece y perturba el orden, la felicidad y la alegría, el gozo de sus criaturas, Dios se levanta y lo destruye para mantener la alegría y el gozo de sus hijos e hijas. No importa cuánto le cueste, no importa cuánto tenga que sacrificar, el maravilloso misterio de la piedad. La paga del pecado es muerte y Dios se hace hombre para pagar el precio del pecado. Cristo es más de lo que jamás podremos imaginar. Cristo es más y mucho más de todo lo que jamás criatura alguna pueda pensar. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el ángel de Jehová, Jesucristo, quien ejerce el poder del Padre. En San Mateo capítulo 9, el Señor Jesús presenta un derecho que solo tiene Dios. Y Él lo usa y lo aplica porque Él es un ser divino. Capítulo 9, San Mateo, versículo 2 y versículo 6. San Mateo capítulo 9, versículo 2, Cristo dice el verso 2, Mateo 9, 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo perdonando pecados. Recuerde que el ángel de Jehová perdonó pecados. Recuerde que lo hizo con Josué, el sumo sacerdote.
Y ahora dice Mateo capítulo 9, el versículo número 6, dice el verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Cristo tiene poder y autoridad, siendo que es el ángel de Jehová, siendo que es Jehová, siendo que es Dios, siendo que es Emmanuel, Dios con nosotros, tiene todo derecho y toda autoridad para perdonar pecados. Y finalmente, Cristo recibe adoración. Recuerde que Moisés le adoró, recuerde que Josué le adoró. Y ahora mire qué cosa linda, San Mateo, capítulo 14, versículo 33, mire cómo el Señor Jesús recibe adoración, acepta que le adoren. San Mateo capítulo 14, el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús aceptó la adoración, aceptó que le adoraran. En el capítulo 2 de San Mateo, cuando los sabios de Oriente vinieron buscando al niño, cuando lo encontraron, la Biblia dice en Mateo capítulo 2, versículo 11, lo que hicieron. Dice el versículo 11, Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Llega a este mundo y siendo un bebé, una criaturita, recibe adoración. Terminando su misión, completando su trabajo, San Mateo capítulo número 28, versículo 17, mire lo que pasó. San Mateo capítulo 28, versículo 17, mire qué ocurrió. También recibe adoración. Dice el verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Al final de su trabajo, al final de su misión, también recibe adoración. Aterricemos. San Juan capítulo 9, versículo 38. Cristo es el príncipe de los ejércitos del cielo. Cristo es Emmanuel. Cristo es Dios con nosotros. Cristo es el ángel de Jehová. San Juan capítulo 9, versículo 38. Mire qué cosa linda. Dice el verso 38. San Juan capítulo 9, versículo 38. Aquí está el encuentro del Señor Jesús con Tomás. Leamos desde el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, Jesús con aquel ex ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquel ex ciego adoró al Señor Jesús. Y llama la atención cómo la historia se repite por la gracia de Dios. En el libro de San Juan encontramos en el capítulo 20 la experiencia de Tomás. Dice San Juan capítulo 20, versículo 26, Tomás había dicho que no iba a creer hasta que viera la herida en su mano y metiera su dedo en el costado. Dice el versículo 26 de San Juan capítulo 20, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús aceptó adoración. Jesús aceptó que le reconocieran como un ser divino. La pregunta es, ¿acepta usted al Señor Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted rendirse al Señor Jesús? ¿Acepta usted reconocerle como su Señor, su amo, su dueño, su todo?
Cristo es el Hijo del Hombre, un ser divino, un ser humano. Cristo es el príncipe de los ejércitos del cielo, el ángel de Jehová, Jehová Dios. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Amigo, amiga, si usted le acepta como su Salvador personal, si usted decide entregarse a Jesús para que el Santo Espíritu haga el trabajo en la vida suya, levante la mano y terminemos este trabajo con una oración. Querido Padre Celestial, levantamos la mano aceptando y reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos al Señor Jesús y le damos todo derecho legal espiritual para que haga en nuestra vida su voluntad. Nos sometemos al Señor Jesús y le permitimos al Santo Espíritu que venga y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Que como dijera el Señor Jesús, el Espíritu Santo venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Dios querido, Padre amado, llene de luz nuestra mente, Padre, haga que le amemos cada vez más. Haga que amemos su palabra. Haga, Padre Celestial, el milagro del cambio, la regeneración, la transformación, el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento en nuestra vida. Dios Santo, nos entregamos en sus manos y lo hacemos. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.